Hola a todos, yo soy su doctora Valentina y bienvenidos a una nueva clase. En este video vamos a estudiar el desarrollo embrionario del sistema urinario, específicamente la embriología renal. Yo me acuerdo que a mí al principio me parecía un tema muy enredado y no entendía eso de pronefros, metanefros y demás, pero en realidad todo sigue una secuencia muy lógica. Veremos cómo se forman los tres sistemas renales embrionarios, cómo se desarrolla la nefrona, cuál es el papel de la yema ureteral y del blastema metanéfrico, qué genes regulan el proceso y finalmente revisaremos las principales patologías congénitas relacionadas con alteraciones del desarrollo renal. Así que empecemos, desde el origen de todo. El sistema urinario se desarrolla a partir del mesodermo intermedio, una porción del mesodermo que se localiza entre el mesodermo paraaxial y el mesodermo lateral. A lo largo del desarrollo aparecen tres sistemas renales sucesivos: el pronefros, el mesonefros y el metanefros. Los dos primeros son transitorios y solamente el tercero dará origen al riñón definitivo. El primer sistema renal que aparece es el pronefros. Se desarrolla en la región cervical del embrión y consiste en agrupaciones celulares que se conectan a un conducto llamado conducto mesonéfrico. Lo que tenemos que tener en cuenta de esta estructura es que es extremadamente primitivo, no es funcional, desaparece rápidamente alrededor de la cuarta semana y solamente deja un vestigio importante, el conducto mesonéfrico. Por lo tanto, aunque el pronefros no participa en la función renal, sí deja una estructura que será utilizada por los sistemas posteriores. Después aparece el mesonefros, que funciona aproximadamente entre las semanas 4 y 10 de desarrollo. A diferencia del pronefros, el mesonefros sí es funcional de manera temporal. Posee unidades excretoras y produce una cantidad transitoria de orina. Está formada por los túbulos mesonéfricos y el conducto mesonéfrico, o también llamado el conducto de Wolff. Un detalle importante es que el mesonefros no posee conductos colectores propios. La orina producida por los túbulos mesonéfricos desemboca directamente en el conducto mesonéfrico. Posteriormente, en el varón, gran parte de estas estructuras serán reutilizadas para formar las partes del aparato reproductor masculino, y en la mujer la mayor parte degenerará. Sin embargo, el mesonefros tampoco constituye el riñón definitivo. Ahora, el metanefros comienza a desarrollarse aproximadamente en la quinta semana y dará origen al riñón permanente. Lo más importante a recordar es que aquí aparecen dos componentes que deben interactuar entre sí: el blastema o el mesénquima metanéfrico y la yema ureteral. La comunicación entre ambas estructuras es esencial para que el riñón se forme correctamente. Ahora, el blastema metanéfrico deriva del mesodermo intermedio. Este tejido dará origen al sistema excretor del riñón, es decir, a la nefrona. Y esto es porque forma al glomérulo, al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle y al túbulo contorneado distal. En otras palabras, el blastema metanéfrico produce la porción encargada de filtrar la sangre y modificar la composición de la orina. Entonces, la yema ureteral surge como una evaginación del conducto mesonéfrico, y esta estructura origina el sistema colector del riñón, o sea, uréter, pelvis renal, cálices mayores, cálices menores y túbulos colectores. Posteriormente, los túbulos colectores formarán las pirámides renales. Entonces, ¿cómo es la interacción entre la yema y el blastema? El desarrollo depende de una comunicación bidireccional, o sea que la yema ureteral invade el blastema metanéfrico y comienza a emitir señales inductoras. El tubo colector estimula al blastema para que empiece a diferenciarse. Como respuesta, el casquete metanéfrico agrupa sus células y estas células forman una vesícula renal. La vesícula se alarga, se forman los túbulos renales y se desarrolla el glomérulo. Durante este proceso aparece el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el glomérulo. Cuando termina el túbulo distal, ocurre una transición epitelial y se conecta con el sistema colector, dejando de pertenecer al segmento filtrante. Entonces, ¿cómo se forma la nefrona ahora? Primero, en la etapa de inducción. La yema ureteral estimula al blastema metanéfrico para iniciar la diferenciación. Luego, la etapa de vesiculación. Las células del blastema se agrupan formando vesículas renales. Tercero, etapa de tubulación. Las vesículas se alargan para formar el túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal, que posteriormente se conectarán con el sistema colector. La etapa vascular es cuando los capilares se agrupan y forman el glomérulo. De esta manera queda constituida la nefrona funcional. Un concepto muy fundamental en la embriología renal es la inducción recíproca. Por un lado, el mesénquima metanéfrico provoca que el epitelio de la yema ureteral se ramifique repetidamente. Gracias a eso se forman el uréter, la pelvis, los cálices y los túbulos colectores. Y por otro lado,
La yema ureteral induce el mesénquima para evitar la apoptosis, promover la proliferación celular, favorecer la transición mesénquima-epitelio, y como resultado aparecen sucesivamente la vesícula renal, el cuerpo en coma, el cuerpo en S y la nefrona definitiva. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es la epitelización del mesénquima. Durante la transición del sistema excretor al sistema colector ocurre un intercambio complejo de proteínas entre ambas estructuras, que es lo que permite la epitelización del mesénquima, haciendo que las células mesenquimales adquieran características epiteliales y formen las estructuras tubulares de la nefrona. Ahora, la vejiga. Inicialmente, el seno urogenital está conectado al sistema digestivo, pero posteriormente se forman tabiques que separan ambas regiones. Después de la separación, la porción más desarrollada del seno urogenital se transforma en la vejiga y la vejiga continúa con la uretra. En el varón, la uretra esponjosa también deriva parcialmente del seno urogenital y que regula genéticamente el desarrollo renal. El gen WT1 es muy importante y codifica un factor de transcripción fundamental para el desarrollo renal. Se expresa en el mesénquima metanéfrico y permite que este tejido responda a la inducción proveniente de la yema ureteral. Además, WT1 regula la producción de GDNF, que es el factor neurotrófico derivado de la glía, y el factor de crecimiento de hepatocitos. Estos factores estimulan el crecimiento y la ramificación de la yema ureteral. También está FGF2, o sea, factor de crecimiento de fibroblastos 2, y BMP7, proteína morfogénica ósea 7. Son proteínas inducidas por las yemas ureterales. Estas moléculas bloquean la apoptosis, promueven la proliferación celular y mantienen la expresión de WT1. Gracias a ello, el mesénquima sobrevive y continúa diferenciándose. Y por último, quiero discutir algunas patologías ligadas al desarrollo renal. Empecemos con el tumor de Wilms o nefroblastoma, que se produce por mutaciones del gen WT1. La alteración provoca una proliferación exagerada del tejido renal embrionario y es uno de los tumores renales más importantes de la infancia. El síndrome de Wegener se debe a una microdeleción de genes contiguos del cromosoma 11p, incluyendo WT1 y PAX. La sigla Wegener significa W de Wilms porque se desarrolla el mismo tipo de cáncer por la mutación, A de anidiria, o sea falta de iris, G de afecciones en riñones, testículos no descendidos, anomalías en los genitales o ambigüedad sexual, y R de retardo mental. También hay displasias y agenencias renales, que ocurren cuando falla la interacción entre el metanefros y la yema ureteral. También pueden aparecer cuando no existe el factor GDNF que discutimos ahorita. Como consecuencia, el riñón no se desarrolla adecuadamente o incluso puede no formarse. La secuencia de Potter es una causa clásica de la agenesia renal bilateral. Como el feto no produce orina, entonces aparece anuria fetal y oligohidramnios del materno, ya que sabemos que la orina del bebé ayudaba a el amnios materno. Y la disminución del líquido amniótico genera compresión fetal que produce hipoplasia pulmonar, aplanamiento facial y pies zambos. La hipoplasia pulmonar ocurre porque el feto permanece comprimido contra la pared uterina durante el desarrollo. Y la enfermedad renal poliquística congénita tiene una forma autosómica recesiva que es más frecuente. Los quistes se desarrollan en los conductos colectores y produce un aumento del tamaño renal y puede causar insuficiencia renal severa. En cambio, la forma dominante, los quistes no se desarrollan en los conductos, sino que aparecen principalmente en las nefronas. El riñón pélvico, durante el desarrollo normal, los riñones ascienden desde la pelvis hacia la región lumbar, pero en esta patología, cuando el ascenso no ocurre, el riñón permanece en la pelvis y recibe el nombre de riñón pélvico. Entonces, para resumir, el sistema urinario se origina a partir del mesodermo intermedio y atraviesa 3 etapas sucesivas: pronefros, mesonefros y metanefros. El metanefro se convertirá en el riñón definitivo gracias a la interacción entre el blastema metanéfrico y la yema ureteral. Esta comunicación permite la formación coordinada del sistema excretor y del sistema colector. Además, genes como WT1, FGF2 y BMP7 regulan cuidadosamente cada paso del proceso. Cuando estas señales fallan, pueden aparecer las patologías congénitas importantes. Si logras recordar qué forma el blastema metanéfrico, qué forma la yema ureteral y cómo se comunican entre sí, habrás comprendido la base de toda la embriología renal. Entonces, con esto los dejo, chicos.